Saludos, bendiciones. Vengo hoy con otro estudio profundo de la palabra de Dios. Y esta vez vengo con el tema la ley de Dios en la era patriarcal. Oremos. Padre querido, gracias Señor, porque en ti soy más que vencedor. Bendice cada persona que escuche este video. En el nombre de Jesús. Amén. La ley de Dios en la era patriarcal. La ley de Dios en la era patriarcal. Una de las características de las leyes humanas en su constante evolución, aún la ley fundamental de las naciones, sus respectivas constituciones nacionales cambian y en no pocos casos radicalmente. Ningún gobierno pretendía sujetarse ahora a los códigos de la antigüedad. ¿Qué puede decirse de la ley de Dios? ¿Ha evolucionado? ¿Estaba ya en vigencia en los siglos o milenios anteriores al Éxodo? Cuando entraron el pecado a la muerte en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un hombre, Adán, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué indica que Dios le imputó pecado a Caín? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y el Dios le dijo, ¿qué ha hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito sea tú de la tierra. Génesis capítulo 4, versículo 7 y versículo 10 y 11. ¿Cuál era la diferencia entre Caín y Abel? No como Caín, que era del enemigo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Fíjese que es la ley de Dios la que distingue entre el bien y el mal. De aquí que la ley de Dios tiene que haber existido en aquel tiempo. Dios le dio a Adán una ley como un contrato de trabajo, por lo cual se obligaba a él y a toda su posteridad a la obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Se prometía vida a condición del cumplimiento y se amenazaba con la muerte si se le violaba, y se le dotaba a él con poder y capacidad para cumplirla. Esta ley, después de la caída, fue entregada a Dios en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas, con nuestros deberes para con Dios, los primeros 4 mandamientos, y nuestros deberes para con el hombre, con los otros 6. ¿Qué condición prevaleciente en la tierra indujo a Dios a destruir por un diluvio? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo la destruiré con la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 13. ¿Cómo se le llama a Noé? Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Noé debe haber predicho el arrepentimiento y la obediencia, la fe que pone la vida en armonía con la ley de Dios. ¿Por qué hizo Dios su promesa a la descendencia de Abraham? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, versículo 5. Las leyes de Dios existían en los días de Noé. ¿Por qué destruyó el Señor a Sodoma? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis capítulo 13, versículo 13. El hecho de que haya sido pecadores contra Jehová es una evidencia de que existía entonces la ley de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué dijo Dios acerca de los amorreos? Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15, 16. Acá fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Las naciones que yo echaré de vosotros hicieron todas estas cosas y lo tuve en abominación.
¿Qué dijo José en Egipto cuando fue tentado a pecar? ¿Cómo pues haría yo este gran mal o grande mal y pecaría contra Dios? Génesis capítulo 39, versículo 9. Antes de andar la ley en el Sinaí, ¿cómo censuró Dios al pueblo por haber ido a recoger maná en el séptimo día? Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo capítulo 16, versículo 28. Había hablado previamente del sábado del Señor. Este es lo que tiene ordenado el Señor. Mañana es el día de sábado, cuyo descanso está consagrado al Señor. Versículo 23. Antes de acampar al pie del Sinaí, ¿qué había enseñado Moisés a Israel? Cuando tienes asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro la ordenanza de Dios y sus leyes. Éxodo capítulo 18, versículo 16. Esto indica que la ley de Dios existía desde el principio y se le conocía y enseñaba antes que fuera promulgada en el Sinaí. No deberíamos suponer que los 10 mandamientos eran estatutos enteramente nuevos cuando fueron promulgados desde el Sinaí, porque la palabra Torah se usa en pasajes del Antiguo Testamento como Génesis, Éxodo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la ley existía antes de Dios promulgarla en el Sinaí. Desde que entró el pecado, Dios rigió su ley, no para condenar al hombre, sino para que el hombre viviera al lado de Dios y pudiera guardar la ley para el bien de Dios, para el bien del ser humano, para honrar a Dios, para el bien del ser humano y para una mejor convivencia. Que Dios nos ayude a guardar sus mandamientos, primeramente amarlo a Él y luego guardar sus mandamientos. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por el estudio. Síguenos guiando y bendiciendo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.